Es un gusto y un honor para mí presentarles a los tres ponentes del día de hoy. La doctora Gloria de Lourdes Llamosa es neuróloga clínica con certificación vigente del Consejo Mexicano de Neurología. Es miembro activo de la Academia Mexicana de Neurología y de MECStreams y de muchísimas otras asociaciones. Es diplomada en cuidados paliativos y tiene una práctica privada en neurología integral. Es jubilada de los servicios médicos de Pemex, además de ser vicepresidente de Ciencias Neurológicas de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, a la que pertenece hace muchos años, y ser la presidente electa de la misma sociedad. Ha sido una colaboradora increíble en esta mesa directiva. Te agradezco muchísimo, Gloria, tu presencia y tu ayuda a lo largo de todo este tiempo. El doctor Ricardo Blanco Veledo es Life Member de la American Psychological Association. Es docente de psicogeriatría y cultura en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es ex investigador y docente de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana, psicólogo clínico, teólogo, amigo de más de 40 años y vicepresidente vicepresidente de Ciencias Psicológicas de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros el día de hoy. El doctor Pablo León es psiquiatra, tiene un posgrado de alta especialidad en neuropsiquiatría por parte del Instituto Nacional de Neurología. Además, tiene una maestría y un doctorado en ciencias médicas por parte de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y vicepresidente de Ciencias Psiquiátricas de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Así que tenemos a la plana mayor aquí, a los tres vicepresidentes de la sociedad y al presidente, y les agradezco a los tres su presencia en este foro y su apoyo a lo largo de los pasados muchos meses. Gloria, me encantaría que iniciáramos contigo. Mucha gente se pregunta acerca de los posibles efectos neurológicos del coronavirus y sobre todo de las posibles secuelas que esto puede dejar en aquellos que se infectan. Siendo la extraordinaria neuróloga que eres, por favor, cuéntanos de tu experiencia que has tenido con los pacientes en esta época del coronavirus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, David, por la invitación. Y es todo un honor para mí. Les compartiré una presentación. En tanto, les quiero decir que esta charla muy breve va a estar dividida en dos aspectos: el aspecto propiamente del COVID y el aspecto del paciente neurológico que no tiene COVID y que está sufriendo enormemente también. Entonces, vamos a presentar COVID y salud mental. En este caso es cerebro y mente, y pues yo me referiré al cerebro. Tenemos varios retos en este tema, que es distinguir los síntomas y signos neurológicos que acompañan al COVID, no necesariamente por problema grave en el sistema nervioso, pero sí signos y síntomas. Y el neurocovid, que sí reviste gravedad. Dilemas éticos aquí en que hasta dónde, por ejemplo, estos pacientes que pueden tener una demencia grave, que tienen un COVID severo y requieren ser intubados. ¿Hasta dónde? ¿Qué vamos a hacer con esto? Padecimientos neurológicos potencialmente exacerbados durante la pandemia. Temor a uso de inmunorreguladores, inmunosupresores en pacientes neurológicos. El caso muy claro, los pacientes con esclerosis múltiple muy bien controlados, con temor a seguir con sus medicamentos, que los suspenden sin razón o se saltan dosis. Hay que individualizar mucho el tratamiento, pero hasta ahora las guías no demuestran mayor riesgo, salvo en raras ocasiones. Interacciones de neurofármacos y tratamiento, por ejemplo, exacerbación de la miastenia gravis con uso de cloroquina. Las necesidades poco cubiertas de las personas con enfermedades neurológicas durante la pandemia de COVID que no tienen COVID, y claro, los problemas del personal de salud en el frente. Les recomiendo mucho esta guía para el neurólogo general que editó la Sociedad Española de Neurología. Está muy amigable, está muy buena. Bien. Ya desde el principio los chinos pudieron recolectar 214 casos confirmados, encontrando en más en la tercera parte de ellos síntomas neurológicos, principalmente centrales, mareo y cefalea.
Ahora hay cifras mayores de cefalea, pero estas son las primeras series. También encontraron hipogeusia, hiposmia, síntomas musculares. Encontraron 41% de los pacientes muy graves con graves enfermedades neurológicas, básicamente ictus, disminución de la conciencia y daño muscular con datos encefalopáticos. Y ustedes saben que el protagonista de esta malvada enfermedad pues es el SARS-CoV-2, quien requiere una enzima convertidora de angiotensina 2 para poder hacer sus maldades. Es el receptor. Es un blanco el monocito y el epitelio, y en algunos huéspedes lo que sucede es que hay una disrupción de la respuesta inmune con linfopenia y aumento de interleucina 6, entre otras 10,000 cosas que suceden. Bien. Hay varios escenarios posibles en cuanto al sistema nervioso. Este paciente que tiene un síndrome gripal típico y que comienza después de 5 o 6 días, una semana, con síntomas psicóticos agudos, crisis convulsivas, la mayor parte de las veces con un electroencefalograma normal, la resonancia a veces normal, otras veces con hiperintensidades inespecíficas, el líquido cefalorraquídeo negativo a gérmenes comunes y a todo el trabajo usual que hacemos de receptores anti-NMDA, etcétera. Y aún en ausencia de SARS-CoV-2 en PCR, en líquido cefalorraquídeo, pero positivo en nasofaringe, se ha pensado que se trata de una meningoencefalitis relacionada con COVID. Se sabe desde los primos hermanos de este virus que el cerebro expresa AC2. Hay varios experimentos que así lo demuestran desde el 2002 y en el 2008, y también se ha demostrado que tiene neurotropismo y sobre todo por el tallo cerebral. El SARS-CoV-2 puede ingresar al sistema nervioso por nariz, como saben, es rica en receptores, nervios olfatorios hasta bulbo, tálamo y tallo cerebral. Y puede ocasionar entonces una meningoencefalitis por efecto directo o por cascada inflamatoria o por ambos. Hay pocos casos con líquido cefalorraquídeo positivo para COVID, sin embargo, en reportes de autopsia sí se han encontrado ya células humanas, neuronas con el virus. Otro escenario importante y terrible es estos pacientes jóvenes sin factores de riesgo para EBC que presentan embolismo, trombosis o hemorragias cerebrales en varios territorios y que son positivos a COVID, más o menos entre 8 y 24 días después. También trombosis venosas masivas, embolismo pulmonar, CID, aumento de dímero D, anticuerpos anticardiolipinas y endotelitis. Claro, también los pacientes grandes con otros efectos, con otros factores de riesgo, pues presentan EBC todavía más fácilmente. El cuadro respiratorio a veces es seguido 2 semanas después por dolor lumbar, dificultad en la marcha, disestesias, debilidad, hipoestesia, hiporreflexia. Y hay varios reportes de que el COVID nasofaríngeo es negativo por varias pruebas hasta que sale positivo. Y entonces se hace el líquido cefalorraquídeo y se encuentra disociación albuminocitológica, pero con PCR negativo. Este parece ser un síndrome de Guillain-Barré, probablemente por mímica molecular. Hay reportes de oftalmoparesis, en cuyo caso pues estaríamos hablando de un síndrome de Fisher. También hay reportes de mielitis transversa en presencia de COVID positivo, aunque no hay imágenes por la gravedad de estos casos. Entonces, en conclusión de esta parte de la plática, el AC2 existe en cerebro, los coronavirus pueden infectar neuronas humanas, hay diferentes manifestaciones, meningoencefalitis, encefalopatías por infección directa, por reacción inflamatoria exagerada, por componente autoinmune y también por falla orgánica múltiple. Puede haber encefalopatía, por supuesto. Puede haber desmielinización, como en el ADEN. Hay algunos reportes de encefalopatía necrotizante, de EBC con estados de hipercoagulabilidad, endotelitis, pero tenemos mucho miedo de efectos desconocidos a largo plazo, efectos neuropsicológicos y neurodegenerativos que veremos después. En la segunda parte de esta breve charla les quiero compartir mi experiencia, no como un médico de batalla en la sala de urgencias ni en una sala COVID, sino como un neurólogo común y corriente que ha tenido que atender a los pacientes por videoconsulta diaria. Son solo algunas de las viñetas de mis pacientes para ejemplificarles la problemática. Esta es una chica de 15 años con epilepsia, su hermana y cuñado COVID positivos. Es rechazada de su seguro social por sospecha de COVID. Videoconsulta por crisis convulsivas descontroladas y mareos. Bastó con el interrogatorio para saber que no se deben a COVID.
Esta chica era epiléptica, tomaba muchos antiepilépticos, entre otros clonazepam. Por carencia de una receta de controlados, lo suspendió abruptamente y esta era la causa de sus crisis convulsivas y del mareo postictal. Siguiente caso es un hombre de 71 años, diabético, fumador, que hace un síndrome hemisférico cerebral derecho súbito. Acude a un hospital privado, le hacen las tomografías que ven en la presentación de tórax y de cerebro. Va a una instancia privada, en esa instancia privada le dicen que lo sienten mucho, que ellos no lo pueden atender porque tiene COVID. Se va a una instancia pública COVID donde le dicen que lo sienten mucho, que él no tiene COVID y no lo pueden atender. Después de 3 días de batalla, se logró que en el IMSS lo recibieran. Ingresó inicialmente a una sala general, posteriormente fue movido a una sala COVID. Ya les platicaré en otra charla que fue de él, todavía no sabemos el resultado, pero vean una imagen muy atípica para un infarto cerebral y una tomografía de pulmón horrible. Ya les contaré qué fue de él. Otra chica, 37 años, con reemplazo valvular, un síndrome hemisférico cerebral derecho agudo, contacto breve con familiar con COVID, recurre a la institución que le hizo el reemplazo valvular, no la aceptan porque le dicen que tiene COVID, entonces videoconsulta conmigo, en el interrogatorio resulta que tiene lupus eritematoso, usa anticoagulantes y tiene mucho tiempo sin hacerse INR. Finalmente logramos que la admitan en el Nacional de Cardiología, donde hacen esa tomografía, comprueban el infarto y un embolismo a través de un trombo en la zona de la válvula reemplazada. El otro caso y último es 21 años, un hombre con crisis focales, con cirugía temporal izquierda, que videoconsulta a la familia por agresividad extrema en el confinamiento, donde su neurocirujano se niega a atenderlo y no encuentro un psiquiatra que lo atienda. Afortunadamente tengo muy buenos amigos psiquiatras que me ayudaron y ahora el psiquiatra que está conmigo y claro, la sociedad pues está muy partícipe en las videoconsultas. En conclusión, quisiera decirles que tenemos mucho que aprender sobre el COVID. Es importante hacer reportes, reportar todo lo que estamos viendo y participar todos juntos. Es una tarea muy ardua en primera línea, ciertamente, pero ¿qué creen? Igualmente en segunda línea, frente a personas no COVID que mantienen necesidad de atención aguda y crónica, que tienen descontrol de enfermedades habituales que se pueden controlar, pero que pueden llevar a la muerte a una persona si no se controlan, como el estado de mal epiléptico. La confusión con datos de COVID que nos lleva a dilemas éticos, quién lo atiende, dónde lo atiende, cómo lo atiende, que finalmente terminan en el abandono del paciente, con retraso de atención de enfermos, incluso graves. Y el temor de nosotros en segunda línea ante una forma nueva de atender al paciente, nuestro burnout, con llamadas a toda hora, WhatsApps a toda hora, chats a toda hora, y los lleva a la necesidad de creatividad. Hacer recetas con firma digital, Zoom, videoconsulta con límites a los pacientes, red multidisciplinaria de amigos, colegas dispuestos a interactuar a distancia, pero también de laboratorios que quieran tomar pruebas a casa y de farmacias que puedan llevar fármacos a domicilio para servir lo mejor posible al paciente. Por supuesto, en los hospitales la atención de las urgencias reales, pero de nosotros en las videoconsultas de las urgencias sentidas. Y la atención del personal de salud, estamos enfrentando cefaleas por el equipo de protección personal, por ejemplo, además de la ansiedad y el miedo al contagio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida Gloria, por una presentación. Es muy difícil en tan poquito tiempo dar una idea tan clara y tan general, para que le pueda ayudar a la gente a entender lo que estamos viviendo y qué es lo que va a pasar. Ojalá que al final tengamos una oportunidad de platicar un poquito acerca de las dudas que la gente pueda tener. Ricardo, nuestras increíbles pláticas a lo largo de tantos años en relación a el hombre, la moral, la ética, el psicoanálisis, siempre me han hecho admirarte por la gran capacidad que tienes de integrar conceptos sumamente complejos que vienen de distintas áreas de la teología, del humanismo, de la psicología, del psicoanálisis. Me encantaría que nos pudieras hablar un poquito acerca de cómo ves que está viviendo el ser humano esta época tan complicada, y hacia dónde crees que nos vamos a ir, qué viene después de todo esto, ¿sí? Estás, en mute, déjame ver si creo que tú tienes que quitar
Ahí va. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, yo quisiera comenzar por el problema concreto de la situación COVID, para después ampliarnos a estos otros temas, David. Sí. Vamos a decir que, habiendo revisado la literatura más o menos que se está produciendo en este momento, hay un factor central que habla de la situación traumática, de la herida psíquica emocional que está viviendo la población por la falta de control en los aspectos más importantes y cotidianos de su vida. Esa sería la forma sintética de presentarlo. Y que esto va desde la ruptura del entorno social cotidiano por la cuarentena, la situación de ansiedad ante la enfermedad y la muerte propia y ajena, la depresión por las pérdidas de sentido que armaban y sostenían el diario vivir, los duelos por familiares, amigos, conocidos, en el contexto, además de un peligro para sí mismos y para sus familias, también la pérdida de seguridad económica, personal y familiar, con la advertencia, el fantasma, de más de 1 millón de empleos por desaparecer. Es una situación económica también fuera de control. Esto, en las pocas pero ya existentes investigaciones que tenemos, ha dado indicadores de angustia en la población en general. En China, por ejemplo, en un 35%. En Irán, en un 45%. Igual que en Estados Unidos de Norteamérica, con 45%. Hoy, el secretario de Educación Pública dijo que 7 de cada 10 niños se sentían bien. O sea que tenemos 3 de cada 10, un 30% de niños que están sufriendo algún tipo de disfuncionalidad emocional. Pongamos el caso más grave, los pacientes que han pasado por cuidados intensivos. De 714 pacientes, en China detectaron que el 92% cursaban trastorno de estrés postraumático posterior a la internación en cuidados intensivos. El MIT lo que plantea es que es más del 50% inevitablemente. Esta sería una visión general. Además de los datos, como decía Gloria, de las permanentes llamadas telefónicas, WhatsApp, etcétera, lo que vamos viendo es la ansiedad en la población en general, en el personal de salud, que está en primera línea y no solo en primera línea, en otras líneas de trabajo, cuya ansiedad y angustia y miedo también han crecido enormemente. Bien, para esto tenemos el segundo punto. ¿Cuál es lo que puede hacer la psicología en estos momentos? Recordemos que según los datos del INEGI, en México solamente tenemos 12 psicólogos cada 100,000 habitantes. Este es un número verdaderamente pobre, de los más pobres en el mundo. Pero además también tengamos en cuenta que de esos 12 psicólogos cada 100,000 personas, la mayoría no tienen formación clínica. Son psicólogos educativos, laborales, etc. Así que tenemos que reducir todavía más el número de profesionales disponibles para la atención emocional, psíquica, en los pacientes que ahora están presentando estos cuadros, y no pacientes. A raíz de esto se han reunido para compartir esfuerzos ante el COVID 69 asociaciones internacionales de psicólogos y 33 asociaciones alrededor de la American Psychological Association para compartir recursos y para compartir servicios. Así que quien guste puede entrar en relación con ellos
a través de la American Psychological Association en la Oficina de Asuntos Internacionales. Pero no solamente es un tema psicológico, como vemos, porque una buena atención de un estrés postraumático, de una situación como la que se está viviendo, es que no es solamente en el área de lo biológico, en el área de lo psicológico, sino de lo cultural y espiritual. En ese sentido, por ejemplo, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Gobernación en México han estado teniendo juntas virtuales con capellanes de todas las tradiciones espirituales que existen en México, para ver cómo se puede dar el acompañamiento a las personas que presentan distintos tipos de malestares emocionales relacionados con la espiritualidad. En ese sentido, ya se han construido un reservorio de datos, de información y de formas de contacto. Entonces, en este segundo punto, lo que podemos decir es que tenemos carencias muy graves de personal para atender tanto al personal sanitario como a la población en general. ¿Pero atender en qué? Yo creo que aquí hay una tarea común. En todas las áreas de investigación y práctica profesional, sea desde cada ámbito científico o disciplinar de la psicología, tenemos que acompañar a las personas y a los grupos en un proceso de reiniciar una nueva etapa de desarrollo después de esta situación traumática, de heridas y de dolor psíquico. En esto tomo prácticamente las definiciones de Cyrulnik en cuanto a resiliencia. Implica esta atención integral desde lo psíquico como unidad biopsicosocial y espiritual del ser humano, desde cada una de las especiales de investigación y de ejercicio profesional existentes. Cada quien podrá trabajar desde su área, pero debemos todos abrirnos, por favor, al trabajo interdisciplinario. Sé que no es fácil, porque se han levantado muchas veces demasiadas barreras, no solo entre psicología, psiquiatría, neurología, sino que también se han levantado barreras innecesarias entre las distintas áreas de investigación científica o disciplinar en la psicología. Es momento de barrer con eso. Tengamos en cuenta también que toda la investigación nos demuestra que el arte y la espiritualidad, en todas sus manifestaciones, son un elemento fundamental para no quedarse en la sola representación mental de los fenómenos traumáticos y de las heridas. Así que, para la colaboración, a todos los artistas que puedan asistir como una forma de posibilidades de expresión creativa que ayude a salir de esta situación de herida. Entonces lo que podemos decir es que ahora estamos en una situación definible como de esperanza minada a la desesperanza. Ese es el gradiente que tenemos. Esperanza minada a desesperanza. Para la solución tanto de conflictos personales como socioeconómicos en lo que va a llevar del 2020 hasta el 2022. Es necesario, por tanto, no solamente pensar en la atención individual. Recordamos que ya el maestro Freud decía que la psicología individual no existe, que lo que existe es la... Tenemos que construir redes sociales comunitarias para abrir algo nuevo a partir del dolor y el miedo. Recuperar lazos sociales, emocionales y espirituales. Esa es la tarea en conjunto que deben hacer las distintas áreas y ramas de lo psicológico profesionalmente abiertos a su inserción sociocultural. Claro,
podría decir lo mismo de la psiquiatría y de la neurología. Este sería una breve síntesis, David, de Muchísimas lo que he gracias. podido recuperar. Muchísimas gracias, Ricardo. Fíjate que curiosamente yo estuve invitado en una de estas reuniones de los capellanes. Había más de 100 gentes representando distintas. Fue de lo más interesante, verdaderamente interesados en obtener información psicológica para poder ayudarle a sus fieles. Estuvo muy interesante, ojalá en otra oportunidad podamos hablar. Pablo, qué bueno que pudiste volver a entrar. Lo que le pasó a Pablo es que se salió, se desconectó sin querer y estamos tan llenos en la plática que no podía entrar de regreso, pero alguien nos hizo el favor de ceder su lugar para que Pablo pudiera entrar. Pablo, lo que yo te había intentado preguntar antes es que con la misma experiencia que tienes, tanto personal como institucional, con tu background, si nos podías hablar un poquito de cómo se ha vivido esto institucionalmente y un poco acerca de la gente que tiene patologías psiquiátricas, cómo lo ha vivido a la hora que se enfrentan al COVID. Claro, sí, muchas gracias, perdón por la salida, pero bueno, qué bueno que hay audiencia. Sí, efectivamente, bueno, a mí me toca estar actualmente en el Instituto Nacional de Neurología. No somos un hospital como tal COVID, pero como todos los hospitales prácticamente en la Ciudad de México, estamos viendo pacientes COVID. Los pacientes llegan por patología neurológica o inicialmente así parece, y eventualmente nos damos cuenta que el paciente, además de la patología neurológica que pudo haber sido ocasionada por la infección viral en sí misma o ocurrir de manera independiente, está infectada, ¿no? Entonces estamos teniendo que vivir esto todos los días. Y me gustaría empezar por ahí muy rápido, por la experiencia, básicamente la reacción que ha tenido el personal de salud a este tipo de condiciones, ¿no? Lo primero que yo les diría es que esto nos ha venido a generar además mucha incertidumbre, a mover muchos de los cimientos de la atención médica a la que estamos acostumbrados. El paradigma médico donde yo recibo un paciente y normalmente puedo hacer algo por él, pues actualmente se está desquebrajando, ¿no? Los pacientes con COVID son pacientes sumamente complicados para los que no hay un tratamiento específico, para los que más allá de las medidas de soporte no podemos hacer mucho. Esto, en primer lugar, genera mucho miedo en el personal de salud. Inicialmente, nosotros abrimos un poco después de los hospitales COVID, y la primera reacción, como lo decían mis colegas, pues es esta sensación de estar parado en la orilla de la playa esperando el tsunami, ¿no? Escuchando que los demás hospitales, los hospitales COVID especialmente, cada vez tenían más y más pacientes y se estaban saturando. Y eso, desde luego, empezó a generar mucho miedo. Nosotros, como todos los institutos nacionales de salud, por tener población de riesgo, perdimos más o menos a la mitad de nuestro personal por ausentismo. Esto porque la mitad del personal estaba en grupos de riesgo, es decir, mayores de 60 años o personas que padecían alguna condición de riesgo, hipertensión, obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, nos dejó en un estado como de indefensión, porque estamos como instituciones enfrentando una pandemia inaudita, ¿Perdón? Sí. Enfrentando... Pues te tengo que decir. Ay, perdón, no sé por qué se escucha. Enfrentando una infección viral que no conocíamos y menguados en nuestra capacidad como personal médico. Alguien tenía un micrófono prendido. Bueno, entonces la primera reacción es de mucho miedo. A pesar de que nuestro personal recibió capacitación continua y de hecho la sigue recibiendo durante la pandemia, la incertidumbre que esto genera es muy importante. La sensación de impotencia ante no saber realmente cómo actuar ante una pandemia que es absolutamente nueva, y el reconformar protocolos de atención, reconformar áreas hospitalarias, todo eso es algo que generó inicialmente mucho miedo, mucho estrés en nuestros profesionales de la salud, ¿no? Lo segundo que nos implicó una dificultad, lo sigue haciendo, es reorganizar nuestro trabajo, ¿sí? Ahora más que nunca es necesaria la articulación y el trabajo de manera conjunta entre distintas áreas del hospital, áreas que normalmente no tenían que convivir de manera tan estrecha, tuvieron que empezar a hacerlo. Para ponerles un ejemplo de esto,
por ejemplo, la terapia intensiva y la cocina, ¿no?, del hospital. Uno diría, pues bueno, sí, efectivamente las personas en terapia intensiva pues tienen que recibir sus alimentos, pero de una manera como nunca lo habían hecho. Normalmente la gente en el hospital va a un comedor, y ahora no. Ahora, para evitar el desplazamiento de personal, particularmente el desplazamiento de personas en áreas de riesgo, pues el comedor tiene que ir a ellos. Y esto nos implicó adaptar áreas, nos implicó y lidiar un poco con el miedo de personal que no es médico, por ejemplo, el personal de cocina o el personal de otras áreas, que tenía que entrar entonces a áreas clínicas a dejar los alimentos para pacientes y personal. Entonces esto, con toda sinceridad, pues genera muchos roces, muchos conflictos también entre el personal que trabaja en los hospitales. Y si a esto lo unamos pues al miedo inicial a tratar un enemigo desconocido, pues presenta bueno, muchos retos que no habíamos tenido que vivir. Y ya que la ola nos golpea, pues entonces vemos el virus en toda su intensidad, ¿no? Es una condición médica que consume una gran cantidad de recursos médicos. Muchos de ustedes, para los que son médicos, seguramente lo saben. Para los que no, bueno, pues un paciente intubado en una terapia intensiva es un paciente que pues que tiene que recibir muchos cuidados y recibir consume muchos insumos médicos, ¿no? Desde medicamentos que tienen que aplicarse por vía intravenosa, desde consumos de materiales como para los ventiladores. Sí, y bueno, muy brevemente, y ya terminando, lo que les diría es, hay 4 cosas que nosotros, como en la experiencia con el personal de salud y desde el punto de vista de la salud mental, hemos implementado y se ha recomendado en todas las instituciones. La primera, y como ya se mencionó, es la organización del trabajo. La organización del trabajo ahora más que nunca requiere una organización interdisciplinaria, requiere de apoyarnos unos a otros y de alguna forma de dejar un poco las rencillas o los malentendidos que había en el pasado. Si no se articula de manera adecuada el trabajo en equipo en una institución hospitalaria, es imposible salir adelante. Lo segundo, implementar supervisiones externas centradas en situaciones clínicas y especialmente a las instituciones nos ayudan a implementar el tratamiento de sus pacientes. La segunda, entonces, era la supervisión externa, centrada en situaciones clínicas, es decir, la revisión de casos clínicos por médicos externos. En particular, nosotros nos hemos apoyado mucho en la revisión de casos clínicos por médicos que están en los primeros frentes, es decir, en el INER y en el Instituto Nacional de la Nutrición. Y también muy importante, supervisión externa del equipo como grupo humano. La intervención aquí del servicio de psiquiatría ha sido de gran ayuda, además de los contingentes de salud mental que se han enviado desde los centros de atención mental de salud federal. Nunca nos damos cuenta nuevamente que el recurso humano es vital, es decir, el colapso de los trabajadores de la salud pues ha sido muy importante, el burnout, ¿no? Mencionar aquí que las tasas de depresión que ya se registraron en un artículo que publicaron recientemente los chinos, encontraron ellos en un análisis de población de salud al 50% del personal de salud con síntomas depresivos, es 1 de cada 2 personas con síntomas depresivos, 44% de personas de personal de salud con trastornos de ansiedad, con algún trastorno de ansiedad, y el 30% con algún dato de fatiga crónica, ¿no? Entonces, el desgaste en el personal de salud ha sido brutal. Las personas que se han quedado a trabajar, que han estado aquí al pie de la batalla, pues cada vez están más cansadas y esto representa retos tremendos, pues porque también en algún momento esto podría comprometer la atención de los pacientes. Entonces, la supervisión del equipo como grupo humano, como grupo de personas y en salud mental, ahora más que nunca se está volviendo algo vital. Lo tercero, y es esto que estamos haciendo, las reuniones a través de telemedicina, nos ha permitido coordinar los equipos de manera mucho más eficiente. Esto lo comentaba con algunos de mis colegas y seguro les ha pasado a ustedes. Ahora este tema de las videollamadas, por un lado nos ha hecho tener más reuniones que nunca, pero por el otro también nos ha ayudado a tener una coordinación que no teníamos. Por ejemplo, los subdirectores y los directores de área están teniendo juntas de manera constante por estos medios y esto ha permitido la coordinación como más cercana con todos los grupos de trabajo. Y finalmente, las reuniones de los profesionales, o sea, reuniones ya grupales,
donde se tienen que implementar metas de muy corto plazo y de mediano plazo para salir adelante en todas estas tareas, ¿no? Entonces, bueno, en resumen yo diría que institucionalmente sí, esto ha representado un reto muy importante. Esto ha incrementado los problemas de salud mental en el personal médico, sin duda. Como les decía, las 3 primeras causas o las 3 primeras condiciones que también hemos notado aquí son depresión, ansiedad y síndrome de fatiga crónica. Y ahora más que nunca se ha visto necesario la intervención de los departamentos de salud mental, psiquiatría y psicología, pues para apuntalar a nuestros profesionales y que estos puedan pues, continuar con el trabajo de todos los días, ¿no? Claro. Pablo, muchísimas gracias. Yo quisiera, voy a abrir los micrófonos. No sé si haya gente o si quieren hacer las preguntas a través del chat, creo que sería más conveniente. ¿Qué apoyo emocional se ha implementado para el personal de salud? Pregunta Max Burillo. Bueno, yo la experiencia de lo que puedo hablar, digamos, es de los hospitales que dependemos de Secretaría de Salud, de los hospitales federales, que son los 7 hospitales COVID y el resto de los institutos nacionales de salud. Ahí el Centro de Atención Psiquiátrica, dirigido por el doctor Quijada, han implementado brigadas de atención en salud mental. Los coordina una psiquiatra que seguramente conocen, la doctora Lorena Rodríguez Bores. Ella con un equipo grande de psiquiatras y psicólogos han coordinado pues, estas brigadas que van de hospital en hospital, apoyando a aquellos que ya tienen in situ un servicio de atención en salud mental, a los que no lo tienen proporcionándoselo, justamente para eso, para dar intervenciones en crisis, para dar intervención por estrés agudo y sobre todo para detectar aquellos casos en donde el personal de salud ya tiene síntomas de alguna condición como tal psiquiátrica, ¿no? Y canalizándolos para atención. Súper, gracias. Ricardo, tú tienes mucha experiencia con la población geriátrica, que es una de las poblaciones más lastimadas y en mayor riesgo. ¿Hay alguna cosa que podrías agregar en relación a esta población? Sí, lo que está sucediendo es que la población geriátrica está viviendo con mucho más intensidad el aislamiento que normalmente vivía. Yo lo que les quisiera poner a todos como ejemplo, aprovechando tu pregunta, es que piensen en el aislamiento que han estado viviendo todos y cada uno de los que aquí participan en este foro. ¿Cómo han sentido el aislamiento? Bien, eso es lo que siente la población geriátrica las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, entendamos que estar con esta situación, que para la población geriátrica ya es una situación que genera estrés, ansiedad, miedo, pérdida, depresión, etc. Ahora se suma a esto otro de no poder acceder a sus alimentos, medicamentos, relación con la familia, hijos, nietos, etc. O sea, ha aumentado sensiblemente también, por supuesto, la depresión y la ansiedad. Eso es lo que hemos notado y lo que hemos podido ver en algunos artículos que son muy pocos. Nosotros, fíjate que con la línea de servicio que hemos abierto desde el Centro Médico ABC desde hace algún tiempo, hemos recibido muchas llamadas y mucho de gente mayor de 60 años que los niveles de ansiedad verdaderamente los han rebasado, ¿no? Sí. Mucha gente pregunta qué es lo que puede hacer al respecto. Nosotros, más que un servicio de terapia, somos un servicio de asesoría y tratamos de ayudarlos desde esa perspectiva. ¿Hay algo que tú podrías decir? Nosotros hemos establecido algunas líneas a través de las cuales, por ejemplo, jóvenes que quieren colaborar, y ha habido varios que en el chat han preguntado cómo pueden ayudar. Algunas de las cosas se han hecho ligadas de gente que les habla a la gente de la tercera edad que está solita en la casa y se turna para hablarles 2 o 3 veces al día para ver cómo están, cómo se sienten, si tienen alguna necesidad. Hay algunos servicios que se han organizado a través, sobre todo, de universidades para el acompañamiento. Por ejemplo, en la Universidad Nacional o en algunas otras universidades. También en las redes religiosas se han abierto espacios de escucha activa, de escucha empática a este tipo de personas.
creo que eso sería lo más adecuado, abrir el tipo de relaciones, al menos telefónica, donde haya un contacto de escucha bien hecha. Eso disminuye, ya lo sabemos por investigación, disminuye enormemente los niveles de estrés. Si la persona además tiene un mínimo de formación en manejo de técnicas de reducción de estrés, sea cognitivo-conductuales, sea mindfulness, sea aceptación, va a ayudar enormemente al adulto mayor. Un punto de referencia, evidentemente, es la clínica de geriatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde tanto el equipo médico cuanto el equipo en psicología puede dar la orientación para este tipo de servicio que pudieran dar todos los presentes. Muchísimas gracias. Es increíble que aunque nos tuvimos que desconectar, volvemos a estar las 100 personas que estábamos originalmente, o a lo mejor hay algunas nuevas. No sé si Gloria lograste reconectarte o no. Voy a tratar de... Gloria, ¿estás? Estoy como Francisco Mayer, que se conectó él, yo no pude. Ah, qué bueno, qué bueno. No sé si quisieras, es que bueno que nos volvimos a conectar, todos somos otra vez 99 gentes en la plática. ¿Hay algo que quisieras o podrías agregar, Gloria, en relación a estos pacientes que están preocupados por las secuelas que pueden tener neurológicamente después de haber vivido una infección de COVID? Claro, vamos a enfrentar este temor, no podemos evitarlo, sabemos que las enfermedades virales tienen implicaciones neurodegenerativas muy graves, por una parte, y por otra, el haber pasado por una terapia intensiva, sobrevivido, intubación, traqueostomías, falla orgánica múltiple, etcétera, ya por sí mismo deja secuelas. Pienso que esta preocupación es muy legítima para el enfermo y es muy legítima para nosotros, que vamos a tener que aprender cómo abordar estos pacientes, insistiendo mucho que tanto presencialmente como por videoconsulta requerimos una red multidisciplinaria donde todos apoyemos a los pacientes sin protagonismo, donde el protagonista sea el enfermo y no el médico. Me parece maravilloso. Gracias, gracias. Sí, Ricardo. Sí, aprovechando lo último que dijo Gloria y que estamos, creo, todos de acuerdo, hay que abandonar de una buena vez los protagonismos médicos, psicológicos y de todo tipo. Y esta es una buena oportunidad para empezar a construir algo nuevo. Las relaciones entre médicos, psiquiatras, neurólogos y psicólogos deben fluir mucho más ampliamente. Todavía sabemos de muchos médicos que les da hasta pena consultar con un psicólogo. Y hay psicólogos que les da pena consultar con un psiquiatra. Tenemos que borrar ese tipo de irracionalidades. Y por último, lo tercero, algo que tú decías, David, y que está en el ambiente, que es, por favor, a todos los que estén en instituciones hospitalarias, dejen entrar los capellanes, porque los capellanes son normalmente bateados en la puerta de entrada por el personal de seguridad. Si un capellán entra con credencial de que es capellán, puede ayudar enormemente a bajar la angustia, la ansiedad, el miedo, la depresión en muchos pacientes y sobre todo en adultos mayores. Un acompañamiento por un rabino, un pastor, un sacerdote de unos minutos les va a facilitar la vida, incluso en las intervenciones más operativas. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Varias de las preguntas que estamos recibiendo en el chat tienen que ver con los servicios para el personal de salud. Evidentemente estamos todos muy preocupados, sobre todo por la gente que está en la línea frontal, pero también por todos aquellos, hemos hablado sobre la fatiga de Zoom y algunas de estas cosas. Todos estamos de alguna forma involucrados en esto y sí hay una preocupación por la salud mental general, no solamente del público en general, sino también de los profesionistas.
Otro tipo de pregunta que ha estado repitiéndose varias veces tiene que ver con el rol de los psicoanalistas en todo esto. Lo que yo quisiera decir, yo soy psicoanalista y soy psiquiatra, y mucho del trabajo que hemos estado haciendo, sobre todo en la línea de ayuda urgente, precisamente por lo que decían varios de los ponentes en relación a la reacción aguda al estrés y al trastorno de estrés postraumático, es una ayuda muy puntual, una ayuda quizá cognitiva, conductual, quizá de acompañamiento, porque el rol psicoanalítico de entender más allá qué es lo que esto nos está causando vendrá más adelante. Yo creo que la secuela psicológica de esto va a ser mucho mayor por muchos años. Yo tuve la buena o mala experiencia de dirigir algunos de los servicios en Nueva York después de los ataques a las Torres Gemelas, y lo que les puedo decir es que la secuela psicológica duró años posterior a esto. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando, años de trabajo con muchos de estos pacientes. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario final? Gloria, primeramente. Sí, David, muchas gracias. Ya soy yo otra vez. Fíjate que también me gustaría decir la secuela sobre nosotros mismos. Yo me imagino que cuando volvamos a salir a la calle, los que estamos más guardaditos, no vamos a ser las mismas personas. Yo recuerdo, mis padres fueron personas muy grandes cuando yo era niña, el temor que tenía de los columpios, de los cines, de los restaurantes. Hoy comprendo ese terror. Entonces, no solamente vamos a luchar contra los temores de nuestros pacientes, sino vamos a tener que volver a aprender a vivir nosotros mismos. Muchísimas gracias, Gloria. Ricardo, ¿alguna palabra final? Pues me uno a lo que decía Gloria. Es una situación, es una oportunidad de cambio, incluso para establecer nuevos modos de diálogo y de comunicación entre las disciplinas, al servicio del paciente, al servicio del que sufre. Eso es lo más importante. Tú eres muy claro en decirlo. En este momento los psicoanalistas pueden, aquellos que estén entrenados para hacerlo, manejar situación de crisis. Los que no, va a ser un trabajo más a largo plazo y va a venir después de esta primer tsunami, como llama el MIT, al problema de salud mental que se nos está viniendo encima, ¿no? Claro. Pero ese sería mi cierre en ese sentido. El trabajo realmente interdisciplinario, quitando todos los prejuicios entre neuropsiquiátrico, psicológico, espiritual, etc. El trabajo social también, por favor, es un área importantísima en esto para el personal de salud y para la población en general. Muchísimas gracias. Pablo, últimas palabras. Bueno, yo lo mismo, me sumo por las opiniones que ya mencionaron. Sin duda este va a ser un mundo diferente. Sin duda no vamos a regresar a lo que éramos antes, ¿no? Y creo que eso puede tener, desde luego, aspectos buenos. Creo que esto nos ha enseñado mucho acerca de muchas cosas y sin duda una de ellas es la necesidad de integrarnos más como prestadores de salud mental desde todas las áreas, desde todas las trincheras. Y ojalá que esta lección que duramente estamos aprendiendo ahora, pues no se nos olvide en el corto plazo. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer a los tres. La verdad es que estoy muy impresionado que tuvimos 100 participantes en ambas partes de la presentación. Les agradezco a todos los presentes. Espero que les haya sido de utilidad. Les recuerdo que la segunda plática de esta serie será el próximo martes a las 7 de la noche, en donde hablaremos del COVID y los problemas de sueño, ya que vemos que esto es otro de los temas que ha llamado mucho la atención de la gente. Y ese día les informaré de la tercera plática, aunque todos seguramente recibieron el póster de las 3 pláticas. Les agradezco a los ponentes enormemente. Es un privilegio realmente compartir este espacio con ustedes y compartir en nuestra maravillosa Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría con todos ustedes. Gracias a todos. Espero que les haya servido y hasta la próxima.